permitirse, no está en la ley, ya sabemos para dónde va, ya sabemos a dónde va a parar ese dinero. No deben hacer esto, Eduardo Varela. La gente se enojaron, los radioescuchas con Lisset López, y se van a enojar más cuando lo aprueben, porque les va a valer, claro, como hacen los diputados. Oye, en el 2005 me acuerdo perfectamente, porque estaba en el Imparcial y lo sacamos nosotros. El fondo, por cierto, lo sacamos, comandados por Jorge Morales, ¿no? Que era muy crítico con esas acciones, y que fue, la verdad, digo, hay que decirlo, una época dorada del Imparcial de periodismo crítico e investigación. Y no solo no se mantiene, ha aumentado. Y si vieron ustedes en lo que gastan los diputados, ¡ay, ahora queremos tener mini diputados con los regidores! Increíble. A 5 años del gobierno de Guillermo Padres, ¿en qué no ha trabajado bien? Ayer preguntamos en qué ha trabajado bien. Ricardo Galindo, la educación está por los suelos. Javier Francisco Rosas es como Robin Hood, pero al revés. Le roba a los pobres para dárselo a los ricos. Diego Gerardo Rodríguez, no acabó con la pobreza que hay, ni siquiera un poco dice, al contragénero más. ¿Pudieron escribir un poco bien? Gina Ramos, en gobernar a favor del Estado. Y respondiendo a la pregunta, ¿en qué no ha trabajado bien? Fácil, en todo. Alejandra Mena, porque ese tipo de preguntas, ustedes mismos como reporteros saben todo el... Pues, sí. Muchos comentarios, en verdad. Incumplimiento de un gran porcentaje, lo prometido, educación a una las tiene bien atendidas y otras no cuentan con ni mesabancos. Por supuesto, la pregunta invita a la crítica, como ayer invitaba al reconocimiento. Fingir transparencia con Contralora Ciudadana, el tubo enfrentarlos a los sonorenses, sus asesores, lo bueno es que ya se van. Rosa Luz, dice que no le autoricen el presupuesto de los regidores. Jan Curías, errores de Padres, gobierno mediático, divisor, tirano, confrontador, corrupto. Lo bueno, el yate, mamá mía, está muy bonito. Lo malo, que ratas, lo peor, los cínicos, les vale bueno, en fin. Me voy con los especialistas, el economista Leonardo Félix, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Odrasir Espinosa, buenos días. Buenos días a ti, todo el público que nos escucha, Leonardo. El abogado del año, doctor en Derecho, y gracias. La titular del Observatorio Femenino de Sonora, las mujeres, buenos días. Hola, buenos días, el Observatorio del Feminicidio. Del feminicidio, discúlpame, exactamente, sí. ¿Cómo quitarle esa fuerza? ¿En qué ha trabajado mejor Guillermo Padres, Leonardo? Bien, yo quisiera partir de una afirmación que creo que la mayoría compartimos de los ciudadanos que estamos al margen de la toma de decisiones de los servidores públicos. Primero, los distintos informes tienen un formato obsoleto, se ha convertido en una relatoría de hechos que no tienen comparación ni índices que puedan medirlo, es decir, se aprovecha para autopromoverse en lugar de informar en qué se ha avanzado, primero que nada. Segundo, yo creo que en la parte que me toca analizar, en la parte económica, a estos 5 años, si este último año lo terminamos como vamos, tendríamos 60,000 sonorenses que se quedaron esperando empleo, es decir, un promedio de 20,000 empleos cuando son 30,000, de tal forma que necesitaríamos 3 años más a como se va, solo para generar los empleos del sexenio. 60,000 jóvenes esperando oportunidad de empleo. Eso es los nuevos buscadores de empleo, no los que ya pierden su empleo. Esos serían adicionales. Creo yo que en materia económica uno se preguntaría, ¿hemos crecido? ¿No nos endeudamos? ¿Se redujo la informalidad? ¿Estamos invirtiendo mejor? ¿Generamos empleos suficientes? Y creo que en ese conjunto de preguntas vamos a ir informando qué ha pasado en estos 5 años. ¿En qué ha trabajado mejor? Híjole, una pregunta muy complicada. Yo creo que lo que pudiéramos más que trabajado, yo creo que el tema que hay que reconocer el gobernador que le entró a buscar una solución, pues fue el tema del agua, ¿no? Sin embargo, pues ya vemos el resultado por falta de consenso político. El otro punto que yo creo que hay que destacar y considero que fue una política pública que en su momento se implementaron ciertas cosas que han dado ciertos resultados, el tema educativo hasta cierto punto, y bueno, retomando un poquito las cifras económicas, creo que a lo mejor con el tema de la inversión también extranjera, con algunas empresas que llegaron, puede ser que sea lo que más se ha trabajado. Entonces, pocas palabras, el tema económico y el tema educativo es lo poco rescatable, desafortunadamente hay que decirlo, de este gobierno, porque tiene muchas deficiencias. Ahorita me voy a lo otro. Silvia Núñez, ¿en qué ha trabajado mejor? ¿Qué es lo bueno? Muy buenos días. Buenos días. Pues mira, yo creo que haciendo una revisión lo más exhaustiva y justa posible a la administración de Guillermo Padres, yo creo que en el caso de las mujeres no podemos encontrar ninguna sola acción, ni siquiera designación de presupuesto específico para algún programa que favorezca a las mujeres. O sea, no encontramos ninguna sola acción
en donde este actual gobierno haya pensado en las mujeres. Y la mejor expresión es el Instituto Sonorense de la Mujer, cómo se le abandonó justamente cuando inició la administración panista de Guillermo Padres. Pues el Instituto Sonorense de la Mujer se vino en picada hacia abajo, incluso algunos programas que ya se tenían pues fueron desaparecidos, y se implantó una nueva estructura, se impuso una nueva estructura de trabajo, y bueno, no encontramos una acción positiva para las mujeres dentro de esta administración. ¿En qué ha trabajado bien? ¿En qué no ha trabajado bien? Perdón, ya vimos con lo bueno. ¿En qué no ha trabajado bien, considera usted, Eduardo? Yo creo que se sigue estableciendo en materia económica. Se sigue, por un lado, se plantea un plan estatal de desarrollo y el día a día, por otro lado, en términos de la parte de generación de empleo, ¿sí?, que sería un Estado facilitador. Creo que ahí la desregulación y el menor costo para apertura de empresas sería un punto importante. Sin embargo, el impuesto sobre nómina, que es el impuesto estatal más importante que recauda el Estado y que pagamos los sonorenses, de 2 pasó a 2.9, es decir, aumentó casi 50%. La tramitología aumentó, acta de nacimiento, registros y demás. En ese sentido, creo que esa parte es un faltante de este gobierno. Por otro lado, creo que lo que venía siendo de tasas favorables producto del entorno internacional y nacional favorable los primeros 3 años, el cuarto y quinto año se vinieron abajo esos indicadores. Es decir, el año pasado solo tuvimos un crecimiento de 2.5 cuando debemos crecer 5%, una generación de empleo de 15,000 cuando necesitamos generar 30,000. Y si eso le agregas el componente de deuda, de que duplicas la deuda como porcentaje del PIB, entonces quiere decir que lo que hiciste los primeros 3 años vas a perderlos en el cuarto, quinto y sexto año. Es decir, trabajé primero para una buena tasa de crecimiento, generé empleos para los nuevos buscadores de empleos, pero cuarto, quinto y sexto año los generé insuficientes. Es decir, no tuve capacidad para con el gasto público estimular la inversión. Creo que esa es la parte faltante y no tuve la imaginación para cómo no meterle la mano a la bolsa a los creadores de empleo para poder estimularlos, y les generé más impuestos con el impuesto sobre nómina, con los trámites. Si eso le sumas la dificultad que se vivió el año pasado y esto, creo que la economía, el mercado interno sonorense está muy débil, poca inyección de gasto público estatal, y al final 2013 y 2014 son muy malos años económicos para el sector empresarial. ¿En qué no ha trabajado bien, Odrasir? En lo principal que debe trabajar todo gobernante, en hacer política. Creo que este gobernador creó una serie de expectativas importantes. Se pensaba que era un gobernador conciliador, un gobernador que iba a sentarse a la mesa a resolver los problemas, y todo lo contrario. ¿Recuerdas? No sé si se acuerdan, Leonardo Silvia, el tema también de en el segundo informe de gobierno o el tercer informe, no recuerdo exactamente cuál de los dos fue, que dijo aquellos que eran famosos los enemigos del Estado, que estaban en contra del progreso. No sé si se acuerdan, esa fue una frase lapidaria de este gobierno en temas políticos. Y creo que evidentemente una de las cosas que también le hace falta, o trabajó muy mal, o no trabajó más bien, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, la falta de sanciones y responsabilidades a los servidores públicos, que desafortunadamente se les ha exhibido con esquemas de corrupción. Yo creo que ese tipo de aspectos, la mano dura que el gobernante tendría que dar y señalar con ejemplos de que combate ese tipo de temas como es la corrupción, le ha faltado. Yo creo que por ahí crea esos desequilibrios desafortunados y la mala percepción de la gente hacia el gobierno. ¿Cuál ha sido un dato para decir que en ese sentido, el 27 de abril del 2009, el candidato Padres decía: voy a destinar para programas sociales los casi 5,000 millones de pesos que se gastan en corrupción? Entonces había un punto que él quería impulsar y tenía un monto en mente que eran 5,000 millones de pesos, y entonces el 27 de abril de 2009 decía: voy a combatirla y ese monto lo voy a agarrar para invertirlo en programas sociales. Uy, y eso fue de campaña. Durísimo. Silvia Núñez, ¿en qué no ha trabajado bien? Mira, las feministas tenemos una frase que nos representa muy bien, que es: sin las mujeres no hay democracia. Entonces, en este gobierno, si viéramos las líneas principales en donde a las mujeres nos afecta, que es
la salud sexual y reproductiva, la participación política y la procuración de justicia por el problema de violencia de género tan fuerte que tenemos en el Estado, pues vemos que ninguna de las tres ni se destinó presupuesto específico, pero también la capacidad de respuesta ha sido muy pobre. Vemos que, por ejemplo, el embarazo adolescente, dicho por la propia Secretaría de Salud, está en 33%, es decir, de todas las mujeres que tienen un parto en este estado, 33% son adolescentes. Eso te habla de una muy deficiente educación sexual, de una muy deficiente prevención. Ahora, eso, si bien no lo dijo la Secretaría de Salud, es muy probable que muchas de estas adolescentes hayan fallecido, porque la muerte materna se enfoca mucho a los grupos de riesgo, en el caso de los partos, como son las adolescentes. Entonces, en ese rubro, pues mal, tache, porque no hay una política definitivamente de prevención ni de educación. En el caso de la participación política, pues fue justamente este sexenio en el que nunca hubo una mujer ubicada en algún puesto de primer nivel, puesto de decisión, como sería una secretaría. Al contrario, había una secretaria en el sexenio pasado y el gobernador pues la movió de ahí, ¿verdad? Entonces tampoco hay una participación en puestos de decisión a altos niveles. Guadalupe Ruiz no es representante entonces de las mujeres, le dan la Secretaría de la Contraloría. Lo que pasa es que ya llega tarde y además sabemos que no es un puesto como el de las secretarías que sí mueven hilos, que sí pueden empujar una política dentro de un ámbito específico como sería la educación, la salud, en donde hay tantas y tantas mujeres muy competentes, y nunca hemos tenido una secretaria ni de educación, ni de salud. Hemos tenido desarrollo social, pero ya no tenemos. En fin, creo que fue un sexenio muy masculinista en ese sentido, y eso también se reflejó en el Instituto Sonorense de la Mujer, ya que si bien se nombró a una panista como directora, la primera directora panista, pues su papel fue muy deplorable, ya que lo primero que hizo fue despedir a varias mujeres que ya traían toda una expertise en asuntos de género, que se habían capacitado por años, las despide y en cambio contrata a varios hombres para que sean los que deciden en las áreas estratégicas del Instituto Sonorense de la Mujer. Por otra parte, en la procuración de justicia de las mujeres, bueno, ¿qué les cuento? Si ustedes mismos han tratado tanto los temas emblemáticos, que es donde las autoridades se miden, lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí está el caso de Priscila, ahí está el caso de Dina, de Nogales, está el caso de la doctora, en fin. Y eso por decir el caso más grave, que ya estamos hablando de feminicidios. Muy bien. Sin embargo, a diario tenemos una violencia de género exacerbada y no hay hasta la fecha un programa estatal que enfrente esta situación, ¿no? Entonces, creo que en los tres rubros más importantes que nos afectan a las mujeres directamente por ser mujeres, pues no hay una política, no hay presupuesto, no hay ni siquiera se nos toma en cuenta. Muy bien. ¿Cuál ha sido su principal acierto, Leonardo? Creo que en materia económica, la parte de acierto, sí ha existido una correa de comunicación. Es un poco, sí te escucho, pero te hago caso en ciertas cosas. O sea, la comunicación en la parte económica ha sido buena. Creo que la parte, ha concentrado mucho la parte de promoción. Se desapareció Copresón, que es la área de promoción en términos de ser un espacio para la participación de estos sectores en la materia económica. La parte también positiva, creo, es que cuando menos si no se ha incrementado la parte de productividad, cuando menos se ha mantenido en pesos producidos por hora, 960 a 859, más o menos se mantiene la parte de productividad. Creo que la parte positiva del Estado es que el Estado tiene una fortaleza, aunque es muy reducida, solamente 3 centavos de cada peso a nivel nacional, y esa parte de la fortaleza de tasas de crecimiento de 1 punto arriba del nacional, lo hemos mantenido por nuestra dependencia muy alta de la economía norteamericana, que creo que lo que no hemos aprovechado es concentrar el esfuerzo del Estado en coordinación
con empresarios y el sector laboral. En la parte del sector laboral ha habido cierta disfuncionalidad, no ha habido la comunicación adecuada. Entonces yo creo que se podría haber hecho un esfuerzo mayor para traducirlo en logros económicos. Sin embargo, la comunicación entre la parte del gobierno estatal y el sector empresarial se ha dado. Con la parte laboral creo que ahí le ha faltado un poquito y hemos mantenido cuando menos ese punto arriba del promedio nacional. ¿Cuál ha sido su principal acierto, Dracir? Considero que a la fecha, por lo que se ve y por lo que atrae el tema del gasoducto, creo que va a ser el principal acierto, de los pocos aciertos. El acueducto Independencia, independientemente de la situación, creo que también es un acierto que hay que destacar. Digo, hay que saber muy bien en qué para el tema del acueducto, sobre todo en el tema legal, que es muy importante esperar ese resultado. Y sin premor a decirlo, creo que también lo que comentaba hace ratito, ¿no? El tema de la política educativa, creo que hubo ciertos avances en ciertos factores. Obviamente en otros hubo el tema de las fachadas tan criticado, pues obviamente viene a manchar la política pública en materia educativa. Y las empresas, creo que las empresas, el buscar, como decía Leonardo, también una política económica de acercamiento, de promoción, de conciliación con las empresas, creo que ha traído ciertos o buenos resultados, ¿no? Hasta ahí creo que esos serían los principales. No te voy a decir que sean aciertos, por lo menos han sido avances o políticas económicas o políticas educativas que tienen un reflejo en resultados, ¿no? ¿Cuál ha sido su principal acierto? Silvia. Para mí. Sí. Bueno, difícilmente podría decir el principal acierto, porque eso hablaría de que hay varios. Pero sí creo que un acierto fue pedirle la renuncia al director de Protección Civil, que golpeó a su esposa y que reiteradamente la había maltratado anteriormente, o ex esposa. Eso me parece importante, porque que un gobernador salga a los medios a decir que arregle sus cosas personales primero, eso significa que no tuvo problema en exhibirlo. Como cualquier otro hombre que golpea a su esposa, no tiene por qué no ser sujeto de un proceso como cualquier otra persona. Entonces eso para mí sí sería un acierto, es importante. ¿Cuál ha sido su principal error, Leonardo? Su principal error, yo creo que en términos de gabinete que lo acompaña, yo creo que ese ha sido el peor gabinete de la historia de Sonora, porque han tenido muchas oportunidades, se le ha dado más y más oportunidades. Creo que es tan escaso el margen de maniobra que no debería de tenerse, y esto comentado por connotados panistas que se quejan en términos del nivel que ha tenido el gabinete. El segundo error, creo, es no tener información muy clara que le permita estar cada año mejorando, corrigiendo, y un alto sentido de la autocrítica. Creo que está ausente la parte de la autocrítica, es decir, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, para poder tener opciones. Se cerró todas las puertas de comunicación con las demás opciones políticas. En el estado se fracciona mucho la comunicación con el sur, con los pueblos indígenas. Creo que la parte de gabinete y la parte del manejo político para ser incluyente y tener el aspecto de autocrítica estuvieron ausentes. Creo que esa es la parte ahí que está ausente en primera experiencia de Sonora con un gobierno distinto al PRI. ¿Cuál ha sido su principal error, Odalacir? La falta de oficio político, sin lugar a dudas. Creo que la falta de buscar acuerdos, de buscar la concertación, la mediación con los entes políticos, creo que ese fue el principal error. Y como bien lo dice, que también se ve reflejado en un gabinete que al no tener ese oficio político, pues tiene los resultados que tienen muchos de los temas, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que Guillermo Padres se cerró en un círculo, llegó con una apertura, se cierra en los últimos años y no permite esa autocrítica, no permite entender que los problemas de Estado se resuelven conciliando, negociando. El gobernador, insisto, tiene que ser siempre el principal procurador, de que las cosas se resuelvan a través del diálogo, no a través de la confrontación. Y este gobierno desafortunadamente confrontó en casi todos los temas. Dígame un tema que no. ¿Cuál ha sido su principal error, Silvia? Yo creo que el principal error es abandonar al Instituto Sonorense de la Mujer en lugar de fortalecerlo, porque justamente esa es la vía para instrumentar la política estatal de avance de las mujeres. Y el haberlo abandonado o al haberlo visto como una oficina más, pues
yo creo que fue un error muy grave porque el instituto llevaba un ritmo, llevaba un prestigio que iba hacia arriba. Y sin embargo, a partir de la administración de Guillermo Padres y particularmente en la anterior dirección general, pues el instituto se fue al suelo y se perdió todo lo ganado. Entonces creo que ese es un error, porque entonces el gobierno del estado tiene que volver a invertir, en volver a concretar todo, en volver a capacitar gente, en volver a reclutar a las mejores personas, a las mejores mujeres, y creo que ese es un error porque se pierde lo que se ha invertido, no tanto en recursos humanos como en recursos económicos. Creo que ese es un gran error. ¿Cuál es su principal obra o programa que ha sido un acierto y le ha servido a Sonora? Leonardo. La principal obra que le ha servido a Sonora, yo creo que al final, si se concretiza la parte la parte del gasoducto, creo que sería la principal obra. Es decir, cómo calificar a partir de tiros de precisión de obras estratégicas que detonen. Es en función, primero, como ente político, del alto grado de aceptación. Segundo, de los resultados, que la gente diga, oye, me fue bien con esa obra. Y tercero, que al Estado le permita un liderazgo nacional. Yo creo que de concretarse lo del gasoducto para industrializar el sur sería la principal obra. Odrasir, ¿cuál es la principal obra? También coincido, es el gasoducto sin lugar a dudas, aunque hay muchos comentarios ahí en las redes ya que el gasoducto no obedece a Padres, pero bueno, vamos a analizar ese punto. El tema, creo que del acueducto Independencia pudo haber sido su principal obra, sin lugar a dudas, pues ya vemos cómo está cuestionado, le faltó ese tema político, ese tema de respeto a derechos humanos, y otro tema que hay que decir, lo que creo que hay que rescatar es, insisto, en la cuestión educativa, que trató de buscar de cubrir todos los flancos, incluido pues el tema hasta los uniformes escolares. No creo que por ahí puede ser lo más rescatable o de materia de obras, de acciones directas, que el tema de política educativa, ¿no? Silvia. Sí. ¿Cuál ha sido el programa u obra que ha sido mejor y le ha servido a Sonora? Pues mira, el ámbito de las mujeres yo creo que la que no ha hecho. O sea, hasta el momento, no, como te comentaba ahorita, no hemos visto ni obra ni programa específico para el avance de las mujeres. La mejor obra, pues yo creo que la que no ha hecho. El Centro de Justicia Integral para Mujeres se empezó con recursos federales, está ya construido, está en Ciudad Obregón, sin embargo no ha funcionado porque los recursos estatales nunca se le han invertido. Entonces, la mejor obra que ha hecho es la que no se ha construido, ¿no? Bien, por último, ¿cuál ha sido lo peor? Entonces, rápidamente. Lo peor es señalamiento de corrupción, sigue siendo los sexenios horneadas de nuevos ricos, cosa que que criticamos y censuramos la sociedad, es la parte más criticable. Y segundo, por ser un gobernador de oposición de la alternancia, como se planteaba, debería haber sido muy conciliador, muy tolerante, muy generoso, y haber generado los espacios y los mecanismos y los instrumentos de transparencia, de comunicación, de diálogo. Entonces creo que en esa parte nos quedó de ver los sonorenses. ¿Por decir? Falta de hacer política, falta de crear, como bien lo dice Leonardo, espacios de interlocución válidos, legítimos, y que no le tengan miedo a la relación, o que el gobernante no le debe tener miedo a la relación con el ciudadano. Faltó una participación ciudadana real, faltó pues verdadera rendición de cuentas, faltaron esquemas de transparencia, y creo que ahí el problema radica en que, como bien decíamos, el entender la forma de gobernar de una persona radica en el equipo, radica también en la convicción que se tenga de hacer un gobierno incluyente, y aquí yo creo que el gobernador le faltó ese punto, y creo que ahí están los resultados, ¿no? ¿Lo peor, Silvia? Pues ligado con lo anterior, el haber visto el Instituto Sonorense de la Mujer como una oficina más, el haber contratado personas más por afinidad familiar o de amistad, en lugar de fortalecer a las personas con experiencia, y en todo caso, si se contratan nuevas, pues a través de un examen de oposición que demuestren que realmente tienen experiencia en el tema. Muy bien, gracias, les agradezco mucho, Leonardo Félix. No, gracias, Silvia, como siempre. Gracias a ti. Gracias. Corte y volvemos.
Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Por solo 3